La medición de tierra. En cualquier instalación doméstica e industrial, la conexión de una toma de tierra es una de las reglas básicas a respetar para garantizar la seguridad de la red eléctrica. La ausencia de una toma de tierra podría suponer serios riesgos para la vida de las personas y poner en peligro las instalaciones eléctricas y los bienes. Sin embargo, la presencia de una toma de tierra no es suficiente para garantizar una seguridad total. Solo controles realizados con regularidad pueden probar el correcto funcionamiento de la instalación eléctrica. Existen numerosos métodos de medición de tierra dependiendo del tipo de regímenes de neutro, del tipo de instalación, doméstico, industrial, medio urbano, rural, etc., y de la posibilidad de dejar sin tensión la instalación. ¿Por qué es necesaria una puesta a tierra? La puesta a tierra consiste en realizar una conexión eléctrica entre un punto dado de la red, de una instalación o de un material y una toma de tierra. Esta toma de tierra es una parte conductora, que se puede incorporar en el suelo o dentro de un medio conductor, en contacto eléctrico con la tierra. La puesta a tierra permite así conectar a una toma de tierra a través de un cable conductor, las masas metálicas que corren el riesgo de entrar en contacto casualmente con la corriente eléctrica debido a un defecto de aislamiento en un dispositivo eléctrico. La corriente de defecto no representará, en este caso, ningún peligro para las personas, ya que podrá eliminarse por la tierra. Sin una puesta a tierra, la persona quedará sometida a una tensión eléctrica que, según su importancia, puede ocasionar la muerte. La puesta a tierra permite entonces eliminar sin riesgo las corrientes de fuga y, asociada a un dispositivo de corte automático, originar la desconexión de la instalación eléctrica. Una buena puesta a tierra garantiza por lo tanto la seguridad de las personas, pero también la protección de los bienes e instalaciones en caso de rayo o de intensidades de defecto. Siempre debe estar asociada a un dispositivo de corte. Ejemplo. En caso de defecto de aislamiento en la carga, la corriente de defecto se elimina por la tierra a través del conductor de protección, P. Según su valor, la corriente de defecto ocasiona un corte automático de la instalación al poner en funcionamiento el interruptor diferencial, DDR. ¿Qué valor de resistencia de tierra debe encontrarse? Antes de efectuar una medida de tierra, la primera cuestión fundamental que uno debe plantearse es saber cuál es el valor máximo admisible para asegurarse de que la toma de tierra sea correcta. Las exigencias en materia de valor de resistencia de tierra son distintas según los países, los regímenes de neutro utilizados o el tipo de instalación. Por ejemplo, un distribuidor de energía tipo EDF, Empresa de Generación y Distribución Eléctrica de Francia, solicitará a menudo una resistencia de tierra extremadamente débil del orden de unos ohmios. Es importante informarse previamente sobre la norma vigente para la instalación a probar. Tomemos como ejemplo una instalación en esquema TT para las viviendas en Francia. En una instalación, para garantizar la seguridad de las personas, los dispositivos de protección deben actuar en cuanto circule por la instalación una tensión de defecto que supera la tensión límite aceptada por el cuerpo humano. Los estudios realizados por un grupo de trabajo, compuesto por médicos y expertos en seguridad, han llevado a la fijación de una tensión de contacto permanente admitida como no peligrosa para las personas del orden de 50 Bac para los locales secos. Este límite puede ser más débil para medios húmedos o sumergidos. Además, de forma general, en las instalaciones domésticas en Francia, el dispositivo de corte diferencial, DDR, asociado a la toma de tierra acepta una elevación de corriente de 500 mA. Mediante la ley de Ohm, U igual a RI. Se obtiene, R igual a 50 voltios diagonal 0,5 A igual a 100. Para garantizar la seguridad de las personas y de los bienes, la resistencia de la toma de tierra tiene que ser por lo tanto inferior a 100.
El cálculo a continuación refleja perfectamente que el valor depende de la corriente nominal del dispositivo de protección diferencial, DDR, de cabecera de la instalación. Por ejemplo, la correlación entre el valor de resistencia a tierra y la corriente diferencial asignada se da en la siguiente tabla. Valor máximo de la toma de tierra en función de la corriente asignada del DDR, esquema TT. ¿De qué está compuesta una puesta a tierra? La toma de tierra. En función de los países, del tipo de construcción o de las exigencias normativas, existen distintos métodos para realizar una toma de tierra. Generalmente, los tipos de construcción son los siguientes. Bucle en el fondo de la excavación. Fleje o cable enterrado en el hormigón de limpieza. Placas. Picas o tubos. Cintas o cables. Etc. Sea cual sea el tipo de toma de tierra elegido, su papel radica en estar en estrecho contacto con la tierra para proporcionar una conexión con el terreno y que circulen las corrientes de defecto. La realización de una correcta toma de tierra dependerá entonces de tres elementos esenciales como la naturaleza de la toma de tierra, el conductor de tierra, la naturaleza y la resistividad del terreno, de ahí la importancia de realizar medidas de resistividad antes de la implantación de nuevas tomas de tierra. Los demás elementos. A partir de la toma de tierra se realiza todo el sistema de puesta a tierra del edificio. Este sistema suele constar de los siguientes elementos: el conductor de tierra, el terminal principal de tierra, el puente de comprobación, el conductor de protección, la conexión equipotencial principal, la conexión equipotencial local. La resistividad de los terrenos. La resistividad de un terreno se expresa en ohm-metro, m. Esto corresponde a la resistencia teórica en ohmios de un cilindro de tierra de 1 metro cuadrado de sección y de 1 metro de longitud. Su medida permite conocer la capacidad del terreno para conducir la corriente eléctrica. Por lo tanto, cuanto más débil sea la resistividad, más débil será la resistencia de la toma de tierra construida en este lugar. La resistividad es muy variable según las regiones y la naturaleza de los terrenos. Depende del índice de humedad y de la temperatura, las heladas o la sequía la aumentan. Por ello, una resistencia de tierra puede variar según las estaciones y las condiciones de medida. Dado que la temperatura y la humedad son más estables al alejarse de la superficie de la tierra, cuanto más profundo esté el sistema de puesta a tierra, menos sensible será el mismo a los cambios medioambientales. Por lo tanto, se recomienda realizar la toma de tierra lo más profundo posible. Variaciones estacionales de la resistencia de la tierra. Puesta a tierra, electrodo en un terreno arcilloso. Resistividad en función de la naturaleza del terreno. Utilidad de la medida de resistividad. La medida de resistividad permitirá elegir la ubicación y la forma de las tomas de tierra y de las redes de tierra antes de construirlas. Prever las características eléctricas de las tomas de tierra y de las redes de tierra. Reducir los costes de construcción de las tomas de tierra y de las redes de tierra, ahorro de tiempo para conseguir la resistencia de tierra deseada. Se utiliza por lo tanto en un terreno en construcción o para los edificios del sector terciario de grandes dimensiones. O subestaciones de distribución de energía, para los que resulta importante elegir con exactitud la mejor ubicación. Para las tomas de tierra. Métodos de medida de resistividad. Se utilizan varios procedimientos para determinar la resistividad de los terrenos. El más usado es el de los 4 electrodos, que presenta dos métodos. Método de Wenner apropiado en el caso de querer realizar una medida en una única profundidad. Método de Schlumberger apropiado para realizar medidas a distintas profundidades y crear así perfiles geológicos de los suelos. Método de Wenner. Principio de medida. Se insertan 4 electrodos en línea recta en el suelo y a igual distancia entre ellos. Entre los dos electrodos exteriores, EYH, se inyecta una corriente de medida I mediante un generador. Entre los dos electrodos centrales, S y S, se mide el potencial V gracias a un voltímetro.
El instrumento de medida utilizado es un ohmiómetro de tierra clásico que permite la inyección de una corriente. Y la medida de V. El valor de la resistencia R leída en el ohmiómetro permite calcular la resistividad mediante la siguiente fórmula de cálculo simplificado. W igual a 2AR. Con resistividad en M en el punto situado debajo del punto O, a una profundidad de H igual a 3 a diagonal 4. A, base de medida en M. R, valor, en, de la resistencia leída en el ohmiómetro de tierra. Recomendamos una medida con A igual a 4 metros como mínimo. Nota, los términos X, 15, y Z corresponden a la antigua denominación utilizada respectivamente para los electrodos. E, S, SYH. Método de Schlumburger. Principio de medida. El método de Schlumburger está basado en el mismo principio de medida. La única diferencia se sitúa a nivel del posicionamiento de los electrodos. La distancia entre las dos picas exteriores es 2D. La distancia entre las dos picas interiores es A. Y el valor de la resistencia R visualizado en el ohmiómetro permite calcular la resistividad mediante la siguiente fórmula. S igual a, D superíndice 2- A superíndice 2 diagonal 4, RS diagonal 4. Este método permite ahorrar bastante tiempo in situ, especialmente si se quiere realizar varias medidas de resistividad. Y por consiguiente crear un perfil del terreno. En efecto, solo deben moverse los dos electrodos exteriores a diferencia del método de Wenner que necesita desplazar los 4 electrodos a la vez. Aunque el método de Schlumburger permite ahorrar tiempo, el método de Wenner es el más conocido y utilizado. Su fórmula matemática es más sencilla. Sin embargo, numerosos instrumentos de medidas Chauvenet-Arnoux incorporan dos fórmulas de cálculo que permiten obtener instantáneamente valores de resistividad con uno de los dos métodos. La medida de resistencia de una toma de tierra existente. Los distintos métodos. Las medidas de resistividad vistas anteriormente solo pueden aplicarse en el caso de construir una nueva toma de tierra. Permiten prever el valor de resistencia de tierra y ajustar la construcción según el valor de tierra deseado. En el caso de tomas de tierra existentes, la operación consiste en comprobar que las medidas acatan correctamente las normas de seguridad en términos de construcción y valor de resistencia. No obstante, numerosas medidas pueden aplicarse según las características de la instalación, tales como la posibilidad de dejar sin tensión la instalación, desconectar la toma de tierra, tener una única toma de tierra a medir o conectada a otras, la precisión de la medida deseada, el lugar de la instalación, medio urbano o no, etc. Se mide la tensión V entre las tomas E y el punto del terreno donde el potencial es nulo mediante otra toma auxiliar S, llamada toma de potencial 0V. El cociente entre la tensión así medida y la corriente constante inyectada, I, da la resistencia buscada. R igual a US diagonal y E mayor que H. Las medidas de tierra en instalaciones que disponen de una única toma de tierra. Es importante recordar que la medida de tierra de referencia es la medida de tierra con dos picas. Se hace referencia a esta medida en todas las normas de control de una instalación eléctrica que permite realizar una medida precisa y segura de la resistencia de tierra. El principio de medida consiste en hacer circular con un generador apropiado G, una corriente alterna, I, constante a través de la toma auxiliar H llamada toma de inyección de corriente, realizándose el retorno por la toma de tierra. Observación importante. El flujo de una corriente de defecto se efectúa primero a través de las resistencias de contacto de la toma de tierra. Cuanto más nos alejamos de la toma de tierra, más tiende al infinito la cantidad de resistencias de contacto en paralelo. Y constituye una resistencia equivalente casi nula. A partir de este límite, sea cual sea la corriente de defecto, el potencial es nulo. Existe por lo tanto en torno a cada toma de tierra, atravesada por una corriente, una zona de influencia de la cual se ignora la forma y la amplitud. Durante las medidas, se debe procurar clavar la toma auxiliar S llamada toma de potencial 0V al exterior de las
Zonas de influencia de las tomas auxiliares atravesadas por la corriente, y, dada la diferencia de comportamiento de difusión de corriente eléctrica según la resistividad del terreno, difícilmente se puede estar seguro de haber evitado las zonas de influencia. Por lo tanto, la mejor solución para validar la medida consiste en volver a realizar una medida desplazando la pica S y asegurarse de que es del mismo orden de magnitud que la anterior medida. Medida de tierra de 3 polos llamada método del 62%. Este método requiere el uso de 2 electrodos, o picas, auxiliares para permitir la inyección de corriente y la referencia de potencial 0 voltios. La posición de 2 electrodos auxiliares, con respecto a la toma de tierra a medir, X, es determinante. Para realizar una medida correcta, la toma auxiliar de referencia de potencial, S, no tiene que estar clavada en las zonas de influencia de las tierras EYH, creadas por la circulación de la corriente, y estadísticas de campo han demostrado que el método ideal para garantizar la mayor precisión de medida consiste en colocar la pica S a 62% de E en la recta E. Conviene luego asegurarse de que la medida no varía o poco moviendo la pica S a más menos 10%, S, y S. A cada lado de su posición inicial en la recta E. Si la medida varía, significa que, S, se encuentra en la zona de influencia. Se debe por lo tanto aumentar las distancias y volver a realizar las medidas. Ejemplo, medida a diferentes distancias de R1 a R9 de 10 a 90% de la distancia SH. El método de medida en triángulo, 2 picas. Este método requiere el uso de 2 electrodos auxiliares, o picas. Este método se utiliza cuando el método descrito anteriormente no puede aplicarse, no se puede conseguir una alineación o un obstáculo impide un alejamiento suficiente de H. Consiste en clavar las picas SYH al igual que la toma de tierra E, formando las picas SYH un triángulo equilátero. Efectuar una primera medida colocando S por un lado, luego una segunda medida colocando S por el otro lado. Si los valores obtenidos son muy diferentes, la pica S se encuentra en una zona de influencia. Se debe, por lo tanto, aumentar las distancias y volver a realizar las medidas. Si los valores obtenidos son próximos, a unos pocos por ciento, puede considerarse que la medida es correcta. Sin embargo, este método proporciona resultados inciertos. En efecto, aun cuando los valores obtenidos son próximos, las zonas de influencia pueden confundirse. Para asegurarse de ello, vuelva a realizar las medidas aumentando las distancias. La medida de tierra por método de 4 polos. La medida de tierra de 4 polos se basa en el mismo principio que la medida de 3 polos, pero con una conexión adicional entre la tierra a medir y el instrumento de medida. Así, este método permite obtener una mejor resolución, 10 veces mejor que la medida 3P, y librarse de la resistencia de los cables de medida. Esta función es ideal para las medidas de resistencia de tierra muy débiles y, por consiguiente, conviene especialmente para los transportistas y distribuidores de energía que necesitan medir resistencias de tierra de pocos ohmios. Observación. Abertura del puente de comprobación. La ventaja de las medidas de tierra de 3 o 4 polos radica en que se efectúan en una instalación sin tensión y permite así obtener una medida de tierra, aunque la casa o el edificio no esté aún conectado a la red de distribución de energía eléctrica o no lo vaya a estar. Para realizar estos dos tipos de medida, se recomienda abrir el puente de comprobación con el fin de aislar la toma de tierra a medir y asegurarse así que la resistencia de tierra medida sea la de la toma de tierra. En efecto, puede existir una conexión desde la instalación de puesta a tierra hasta una toma de tierra de hecho debida a, por ejemplo, conductos metálicos de una red de distribución de agua o gas. Una medida de tierra con el puente de comprobación cerrado será entonces falseada por la presencia de esta toma de tierra de hecho que si se quita podría generar un valor de resistencia de tierra demasiado elevado, por ejemplo, sustitución de un conducto metálico por un conducto aislante. Por consiguiente,
Al menos de estar seguro de la ausencia de toma de hecho, es necesario abrir el puente de comprobación para realizar una medida de tierra. Para identificar la presencia eventual de tomas de tierra de hecho, puede resultar útil medir las tomas de tierra con el puente de comprobación abierto y cerrado para saber si el valor con el puente de comprobación cerrado es el resultado de la toma de tierra especialmente establecida o de tomas de tierra de hecho. El método variante del 62%, una pica. Únicamente en esquema TT-OIT imperante. Este método no requiere que se desconecte el puente de comprobación, solo necesita el uso de una sola pica. Auxiliar, S. La pica H consta aquí de la puesta a tierra del transformador de distribución y la pica E del conductor P accesible en el conductor de protección, o el puente de comprobación. El principio de medida es idéntico al del método del 62%, la pica S será posicionada de tal manera que la distancia S sea igual al 62% de la distancia global, distancia entre E y H. S se situará por lo tanto normalmente en la zona neutra llamada tierra de referencia 0V. La tensión medida dividida por la corriente inyectada da la resistencia de tierra. Las diferencias con el método del 62% son las siguientes. La alimentación de la medida se hace a partir de la red y ya no a partir de pilas o baterías. Una única pica auxiliar es necesaria, pica S, lo que hace que la preparación de la medida sea más rápida. No hace falta desconectar el puente de comprobación del edificio. Es un ahorro de tiempo, lo que garantiza el mantenimiento de la seguridad de la instalación durante la medida. Medida de bucle fase P. Únicamente en esquema TT. La medida de resistencia de tierra en una ciudad resulta a menudo difícil con los métodos que utilizan picas, ya que no se puede clavar picas por falta de espacio o a causa de suelos de hormigón. De hecho, las normas de verificaciones de instalaciones eléctricas autorizan aplicar el método de impedancia de bucle si la medida de tierra con picas no puede realizarse. Véase IS 60364 a 6, nota, si la medida de Ra no es posible, se admite reemplazar esta medida por la del bucle de defecto en A1. La medida de bucle permite entonces una medida de tierra en medio urbano sin clavar picas y conectándose simplemente a la red de alimentación, toma de red eléctrica. La resistencia de bucle así medida incluye además de la tierra a medir, la tierra y la resistencia interna del transformador, así como la resistencia de los cables. Al ser todas estas resistencias muy débiles, el valor medido es un valor de resistencia de tierra por exceso. Por lo tanto, el valor real de la tierra es inferior. R medido mayor que R tierra. Observación, en esquema TN-OIT, impedante, la medida de la impedancia de bucle permitirá calcular la corriente de cortocircuito y por lo tanto dimensionar correctamente los dispositivos de protección. Las medidas de tierra en redes que poseen múltiples puestas a tierra en paralelo. Ciertas instalaciones eléctricas disponen de múltiples puestas a tierra en paralelo, especialmente en algunos países donde la tierra está distribuida en casa de cada usuario por el distribuidor de energía. Además, en los establecimientos equipados con materiales electrónicos sensibles, una red de conductores de tierra conectados a tierras múltiples permite obtener un plano de distribución sin defecto de equipotencialidad. Para este tipo de red, se puede optimizar la seguridad y rapidez de los controles gracias a las medidas de tierra selectiva. Todas las medidas de tierra anteriormente descritas permiten realizar la medida en una única toma de tierra. Por consiguiente, si la toma de tierra consta de varias tierras paralelas, no se podrá aislar y medir cada tierra. Solo se medirá la resistencia equivalente a la puesta en paralelo de todas las tierras. La única solución sería desconectar cada puesta a tierra para aislar la tierra a medir, pero este proceso resulta ser largo y pesado. Para hacer frente a este tipo de instalaciones utilizadas con frecuencia en la industria, se realizan medidas de tierra con pinza, S, amperimétrica, S, llamadas medidas de tierra selectiva. Se distinguen dos tipos de medida que son, las medidas selectivas con picas y sin picas.
Todas las medidas de tierra selectiva aportan un ahorro de tiempo considerable, dado que ya no se necesita desconectar la resistencia de tierra a medir del resto de la red de tierras. En efecto, el uso de la pinza permite medir la corriente que atraviesa la toma de tierra medida, y así librarse de la influencia de las tomas de tierra en paralelo. Una garantía para la seguridad de los bienes y personas en contacto con la instalación eléctrica, ya que la tierra no está desconectada. Medida de tierra de 4 polos selectiva. Durante el uso de un método de medida clásico de 3 o 4 polos en un sistema de puesta a tierra en paralelo, la corriente de medida inyectada en el sistema está distribuida entre las diferentes tierras. No se puede por lo tanto conocer la cantidad de corriente en una toma de tierra dada, ni su resistencia. La medida efectuada en tal caso es la de la corriente total que circula en la puesta a tierra, dando la resistencia global de tierra equivalente a la puesta en paralelo de las resistencias de cada puesta a tierra. Para lograr eliminar la influencia de las tomas de tierra paralelas, existe una medida de tierra de 4 polos selectiva, variante de la medida de 4 polos. Se basa en el mismo principio al cual se añade una pinza amperimétrica que permite medir exactamente la corriente que circula en la tierra a medir y así determinar su valor exacto. Gracias al uso de picas auxiliares, y más especialmente de la referencia 0 voltios con la pica S, esta medida permite obtener un valor preciso de la resistencia de tierra. Medida de bucle de tierra con 2 pinzas y medida con pinza de tierra. La medida sin desconectar el puente de comprobación y sin pica de tierra. Estas medidas realmente han revolucionado las mediciones de tierra tradicionales como la medida de 4 polos selectiva. Estos dos métodos de ejecución muy sencillos no requieren la desconexión de las tomas de tierra paralelas, pero aportan también un ahorro de tiempo adicional ya que no se tiene que buscar los lugares más indicados para posicionar las picas auxiliares. Efectivamente, este proceso puede resultar largo y pesado en terrenos resistentes. Medida con pinza de tierra. La pinza de tierra tiene la ventaja de poder utilizarse de modo sencillo y rápido, ya que con solo abrazar el cable conectado a la tierra se conoce el valor de la tierra, así como el valor de las corrientes que circulan por él. Una pinza de tierra consta de 2 devanados, un devanado generador y un devanado receptor. El devanado generador de la pinza induce una tensión alterna a nivel constante en torno al conductor abrazado, una corriente I igual a E diagonal. R bucle circula entonces a través del bucle resistivo. El devanado receptor mide esta corriente. Conociendo EI, se deduce la resistencia de bucle. Para identificar correctamente la corriente de medida y evitar las corrientes parásitas, la pinza de tierra utiliza una frecuencia de medida particular. Consideremos el caso de una red de tierras en paralelo en la que se quiere medir la resistencia de tierra Arex en paralelo con n tomas de tierra. Esta red puede representarse por el esquema simplificado a continuación. Si se aplica la tensión E en cualquier punto de la puesta a tierra de Arex, una corriente I circula en el bucle según la siguiente ecuación. El bucle igual a E diagonal I igual a Arex ir tierra I, R1 diagonal diagonal R2 diagonal diagonal R3, diagonal diagonal Aren, ir cable. Donde Arex, valor buscado, tierra, valor normalmente muy débil inferior a 1 vatio, R1 diagonal diagonal R2, diagonal diagonal Aren, valor insignificante, caso de tierras múltiples en paralelo. Cable de protección, valor normalmente muy débil inferior a 1 vatio. Considerando que n resistencias en paralelo equivalen a una resistencia Raux de valor insignificante, obtenemos como aproximación. El bucle medido equivale a la resistencia de tierra Arex a medir. Medida de bucle de tierra con 2 pinzas. Este método se basa en el mismo principio que el de la pinza de tierra. En efecto, el método consiste en colocar 2 pinzas alrededor del conductor de tierra probado y de conectar ambas al instrumento. Una pinza inyecta una señal conocida, 32 voltios diagonal 1.367 Hz, mientras que la otra pinza mide la corriente que circula en el bucle.
En vez de disponer de una única pinza que incluye el circuito generador y el circuito receptor, se utilizan dos pinzas, sirviendo una de generador y la otra de receptor. El interés de disponer de una pinza por función radica en realizar medidas en conductores donde la pinza de tierra no es a veces apropiada a causa de su diámetro para abrazar o de su espesor. Los medidores CA 6471 y CA 6472, que incorporan la función dos pinzas, pueden utilizarse con pinzas de tipo CO. Moneda nacional que permiten cubrir un gran número de secciones de conductores y aplicaciones. Atención, las medidas de bucle de tierra conllevan varias trampas y se deben verificar varios puntos. 1. Número de tomas de tierra en paralelo. La aproximación, esquema de la izquierda, muestra que este método solo puede aplicarse si existe un camino de baja impedancia paralela hacia la toma probada. Por lo tanto, se aconseja evaluar la resistencia equivalente de las n tomas en paralelo y asegurarse de que su valor es efectivamente insignificante frente a RE. Ejemplo 1. Cojamos una toma de tierra R1 de 20 vatios en paralelo con 100 tomas de tierra de valor 20 vatios. La resistencia medida será de bucle igual a 20 más 1, diagonal 100 asterisco, 1 diagonal 20, igual a 20 y 1/5 igual a 22 W. Obtenemos como resultado un valor muy próximo al valor real de R1. Ejemplo 2. Cojamos una toma de tierra compuesta únicamente de dos tierras en paralelo donde R1 igual a R2 igual a 20 vatios. La resistencia medida será de bucle igual a R1 y R2 igual a 40 vatios. El valor medido se aleja entonces bastante del valor real de R1, que es de 20 vatios. Sin embargo, si el objetivo no radica en medir exactamente el valor de R1, sino asegurarse de que no supera un cierto umbral, 100 vatios por ejemplo, esta medida también puede utilizarse en este caso. 2. Identificación del circuito medido. Para aplicar la medida por bucle de tierra, es importante conocer las características de la instalación eléctrica. En efecto, en el caso en que no exista camino de baja impedancia paralelo a la toma probada, como por ejemplo en el caso de una instalación con una toma de tierra única, la medida de tierra por bucle no es posible ya que la corriente no tiene camino para realimentar. En el caso en que los valores medidos sean extremadamente bajos, hay que comprobar que la pinza no se ha posicionado en una conexión equipotencial. Si tal fuera el caso, la medida realizada no correspondería a la medida de resistencia de tierra sino a la resistencia de esta conexión. Sin embargo, esta medida puede servir para comprobar la continuidad del bucle. 3. Frecuencia de medida e impedancia. Es importante tener en cuenta que para las medidas mencionadas hasta ahora, hemos hablado de resistencia de bucle. Dado el principio de la pinza de medida y de la señal de medida general, sería más correcto hablar de medida de impedancia de bucle. De hecho, en la práctica, los valores reactivos en serie en el bucle inducido de línea pueden no tenerse en cuenta con respecto a la resistencia del bucle y el valor de impedancia de bucle Z es por lo tanto equivalente al valor de resistencia de bucle R. Sin embargo, en redes de grandes longitudes, ejemplo, líneas de ferrocarril, la parte inductiva puede volverse significante. En este caso, la medida realizada que es una medida de impedancia de bucle es una medida de resistencia de bucle por exceso. Para paliar esta influencia de la parte inductiva, los nuevos controladores de tierras Chauvin-Arnoux que incluyen la medida con dos pinzas, modelo CA 6471 y CA 6472, están equipados con una frecuencia de medida de 128 Hz que permite limitar la influencia de la parte inductiva de la línea. Asimismo, permiten acercarse al máximo de la frecuencia de la red y por lo tanto a las condiciones normales de uso de la instalación. La medida de acoplamiento. En Francia, EDF utiliza mucho la medida de acoplamiento para controlar el acoplamiento entre las redes de media y baja tensión.
Consiste en estimar la influencia recíproca de dos puestas a tierra que normalmente no tienen ninguna conexión física entre ellas. Un fuerte acoplamiento entre dos tierras puede generar consecuencias nefastas para la seguridad de las personas y diagonal o del material. El flujo de una corriente de defecto por la masa M de la red de media tensión, MT, puede generar una elevación del potencial del terreno y, por lo tanto, de la tierra del neutro de la red de baja tensión, BET. Asimismo, puede poner en peligro la vida de las personas y los materiales que utilizan la red BT. Al caer un rayo en el transformador MT diagonal BT, la elevación de potencial instantáneo puede ser de varios kV. El método a utilizar es el de la medida en línea llamada del 62%. La disposición de las picas auxiliares H, corriente inversa, y S, referencia de potencial, debe elegirse de modo a asegurar un desacoplamiento suficiente con la toma de tierra a medir, con la condición de respetar las distancias indicadas en el esquema siguiente. La validez de la referencia de potencial del terreno. La medida de acoplamiento se efectúa de la siguiente manera. 1. Desconecte el neutro de la red BT, abra asterisco. Conecte E y S a N, tierra del neutro BT, con dos cables de 50 metros. Conecte S a la primera pica con un cable de 50 metros. Conecte H a la segunda pica con un cable de 100 metros. Coloque el medidor entre M y N a 20 metros de su eje. Realice la medida de resistencia de la toma de tierra. Del neutro, re neutro. Asterisco. La abertura del punto A es necesaria para permitir la medida de acoplamiento de la primera toma de tierra del neutro. 2. Idem, pero con E y S conectados a M, tierra de las masas de la red MT, el neutro de BT siempre está desconectado. Realice la medida de resistencia de la toma de tierra de las masas, R masas. 3. Conecte E y S a M, tierra de las masas MT, con dos cables de 50 metros. Conecte SYH a N, tierra del neutro BT, con dos cables de 50 metros. Realice la medida de R masas diagonal neutro. 4. Calcule el acoplamiento. R acoplamiento igual a R masas y R neutro R masas diagonal neutro, diagonal 2. 5. Calcule el coeficiente de acoplamiento. K igual a R acoplamiento diagonal R masis. Este coeficiente debe ser 0,15, directiva EDF. Importante, no olvide volver a conectar a la medida de tierra en alta frecuencia. Todas las medidas de tierra mencionadas anteriormente se realizan en baja frecuencia, es decir, una frecuencia que se acerca a la frecuencia de la red para estar en condiciones de medida lo más cerca posible de la realidad. Sin embargo, unas redes de tierra complejas con varias tierras en paralelo también pueden tener una parte inductiva o capacitiva no insignificante debida a los cables que conectan a las diferentes tierras entre ellas. Además, en ciertas antiguas instalaciones, ocurre a veces que se cree haber aislado la tierra a medir al abrir el puente de comprobación, pero que el mismo esté conectado a otras tierras sin que se vea. Aunque el valor inductivo de estas tierras sea bajo en baja frecuencia, puede volverse muy importante en alta frecuencia, rayo por ejemplo. Por consiguiente, aunque el sistema de puesta a tierra sea eficiente en baja frecuencia gracias a una resistencia débil, puede ocurrir que el valor de impedancia en alta frecuencia ya no permita un correcto flujo de las corrientes de defecto. El rayo podría entonces fluir a través de un canal inesperado en vez del de la tierra. Una medida de tierra con un análisis en frecuencia permite así asegurarse del correcto comportamiento de la puesta a tierra en caso de rayo. Medida de tierra de apoyos conectados por cable de protección, cable de guarda. Las líneas de alta tensión están a menudo dotadas de un cable de protección, también denominado cable de guarda, que permite que fluyan las corrientes originadas por el rayo hacia la tierra a través de los apoyos. Al estar todas las
Torres conectadas entre ellas por este conductor, todas las resistencias de tierra de los apoyos están en paralelo y la problemática es idéntica a la mencionada más arriba para las redes de tierra múltiples en paralelo. En efecto, el uso de métodos tradicionales solo permite medir la tierra global de la línea de alta tensión, es decir, la puesta en paralelo de todas las tierras. Cuando el número de torres es importante, este valor global medido puede ser muy débil mientras que la puesta a tierra de una de ellas es demasiado alta. No se puede por lo tanto realizar la medida de la resistencia de un apoyo con métodos tradicionales, al menos que se aísle la tierra a medir desconectando el cable de protección, lo que resulta peligroso y pesado. Principio de medida. El CA 6472, asociado al CA 6474, unidad de tratamiento vectorial, ofrece la posibilidad de medir la resistencia de tierra de un apoyo, aunque el mismo pertenezca a una red de tierra en paralelo, realizando una medida selectiva del apoyo considerado. El concepto CA 6472 y CA 6474 aúna dos principios de medida. 1. El uso de 4 sensores flexibles de corriente, AMP-FLEX marca registrada, colocados alrededor de los pies de la torre, permite medir exactamente la corriente que circula por la tierra de la torre considerada. Esta medida selectiva está basada en el mismo principio que una medida selectiva con pinza amperimétrica, donde la pinza es sustituida por un AMP-FLEX marca registrada. 2. Una medida en alta frecuencia hasta 5 kHz permite obtener un valor de Z equivalente, véase esquema, mucho más grande que el valor de resistencia de tierra a medir. Así, la corriente desviada por el cable de protección hacia los demás apoyos se vuelve insignificante y el valor de la corriente que circula por la tierra se vuelve más importante. Esto permite aumentar de forma considerable la precisión de medida. Realizar un barrido en frecuencia de 41 Hz a 5 kHz para analizar el comportamiento de la puesta a tierra en función de la frecuencia y prever su comportamiento en caso de que caiga un rayo. Métodos de medida. El CA 6474 permite realizar las medidas de tierra de torre según los dos métodos indicados a continuación. 1. Método activo, es decir, con inyección de una corriente de medida por el CA 6472, como las medidas de tierra tradicionales. De 3 o 4 polos. 2. Método pasivo, utilizando las corrientes residuales que circulan por la línea de alta tensión. El uso del método pasivo permite comprobar la coherencia de medidas obtenidas con el método activo y garantiza la obtención de resultados de medidas sean cual sean las condiciones. En efecto, un terreno de gran resistividad puede impedir la circulación de una corriente de medida bastante importante y, por consiguiente, la aplicación del método activo. Otras medidas. El CA 6472 y CA 6474 es una auténtica herramienta de diagnóstico de la línea de alta tensión. En efecto, además de la medida exacta y selectiva de la impedancia de tierra del apoyo considerado, el CA 6472 y CA 6474 también permite obtener la medida de la impedancia de la totalidad de la línea en función de la frecuencia y así prever el comportamiento de la línea en caso de defecto. Efectivamente, en caso de que caiga un rayo, la impedancia de la línea debe ser lo bastante débil para que las corrientes de defecto puedan circular por el cable de protección y ser desviadas luego hacia la tierra a través de las torres. La calidad de conexión del cable de protección, al ser las corrientes de defecto desviadas por el cable de protección y luego por las torres, es imprescindible que la conexión entre los dos elementos sea correcta. Midiendo la corriente desviada por la parte alta del apoyo, se realiza una medida de resistencia de contacto entre el cable de protección y el apoyo, permitiendo identificar una posible conexión errónea. La resistencia de tierra de cada pie de la torre considerada. Esta medida permite identificar una posible conexión errónea de uno o varios pies a la puesta a tierra. Parámetros de influencia de la medida de tierra.
Una medida de tierra con dos parámetros mayores de influencia. La resistencia de las picas auxiliares HYS. Las tensiones parásitas. Resistencia de las picas auxiliares HYS. Un valor de resistencia de picas alto influye sobre la precisión de la medida. En efecto, si las picas auxiliares H y S tienen una resistencia muy alta debido a un terreno muy resistivo, terreno rocoso, por ejemplo, la corriente de medida se vuelve extremadamente débil y puede en ciertos casos no ser suficiente para realizar la medida de tierra. Los medidores de tierras Chauvin-Arnoux de la gama CA647X permiten medir el valor de las picas auxiliares y por lo tanto saber la que tiene un valor demasiado alto. Esta medida permite ahorrar tiempo valiosa in situ, ya que se identifica la pica auxiliar defectuosa y evita ir y venir de una pica a otra. Se puede subsanar este problema de resistencia de pica demasiado alta añadiendo picas en paralelo, clavando más profundamente las picas, y diagonal o humedeciendo el terreno. Además, todos los medidores de tierra no aceptan el mismo valor máximo de resistencia de picas auxiliares, de ahí la diferencia entre un medidor de tierra básico o más experto. Tensiones parásitas presentes en la instalación probada. Las medidas de tierra pueden verse alteradas por la presencia de tensiones parásitas, por lo que es obligatorio utilizar un ohmímetro de tierra para realizar las medidas de tierra. Este instrumento está especialmente diseñado para que no lo perturben las corrientes parásitas. Sin embargo, puede que la frecuencia de 128 Hz habitualmente utilizada y el nivel de tensión parásita ya no permita realizar la medida. Poder detectar y medir estas tensiones permite así conocer el grado de influencia de las mismas sobre el resultado de la medida y comprender por qué, llegado el caso, no se puede realizar una medida. Ciertos medidores avisan al usuario mediante un símbolo que parpadea en caso de importantes tensiones parásitas y poseen un sistema de elección automática de la frecuencia de prueba que tenga un ruido mínimo. Las funciones de medida de reles resistencias de las picas auxiliares y de las tensiones parásitas aportan así una mejor interpretación de la medida y un ahorro de tiempo in situ. Estas herramientas permiten entender los funcionamientos incorrectos y subsanarlos. En efecto, si el valor medido obtenido es muy superior al valor esperado, puede significar que la tierra es realmente mala o que parámetros externos han falseado la medida. Es importante pues elegir el medidor de tierra en función de las siguientes condiciones de medida que se piensan encontrar. Presencia o no de tensiones parásitas altas. Resistividad de los terrenos alta. Precauciones particulares para realizar una medida de tierra. 1. Se aconseja, para evitar las zonas de influencia, tomar las distancias más grandes posibles entre las picas HS y la tierra a medir E. 2. Se aconseja, para evitar interferencias electromagnéticas, desenrollar toda la longitud del cable del enrollacables. Colocar los cables en el suelo, sin hacer bucles, tan lejos como sea posible unos de otros y procurar que no estén directa o paralelamente cerca de conductos metálicos, cables, raíles, valla, etc. 3. Se aconseja, para obtener una precisión de medida correcta, tener bajas resistencias de picas auxiliares y remediarlo añadiendo picas en paralelo, clavando a más profundidad las picas y diagonal o humedeciendo el terreno. 4. Se aconseja, para asegurarse de la validez de la medida realizada, efectuar otra medida desplazando la pica SD. Referencia 0 voltios. Resumen de los distintos métodos de medida de tierra. Observación. En el caso de una red de tierras múltiples en paralelo, los métodos tradicionales aplicados a las tomas de tierra simple pueden emplearse. 1. Si solamente se quiere obtener el valor de toma de tierra global. 2. Si la toma de tierra medida puede desconectarse de la red de tierras. Preguntas frecuentes. ¿Pueden utilizarse las canalizaciones de agua o gas para realizar la toma de tierra? Está terminantemente prohibido utilizar las canalizaciones metálicas enterradas a modo de tomas de tierra. Asimismo,
Está prohibido utilizar las columnas montantes metálicas para el agua a modo de conductor principal de protección. Columna de tierra, ya que la continuidad eléctrica de tales canalizaciones no está siempre garantizada, por ejemplo. En caso de intervención en la instalación. Estoy en una nave, realizando una medida de bucle fase tierra y una medida con picas en 3 polos. El valor medido en 3 polos es mucho más alto. ¿Cómo es que los dos métodos no dan el mismo resultado? Como indicado en la página 7, puede ocurrir que la puesta a tierra conste de la toma de tierra, pero también de tomas de tierra de hecho tales como la red de distribución de agua o gas en conductos metálicos. Una medida de tierra de 3 polos con abertura del puente de comprobación permite por lo tanto medir realmente la resistencia de la toma de tierra, mientras que una medida de bucle también tomará en cuenta la puesta a tierra a través de las tomas de tierra de hecho. Realicé una medida de tierra hace unos meses y el resultado de medida actual no corresponde al obtenido anteriormente. ¿Cómo puede ser? Como indicado en la página 3, el valor de resistencia de tierra es sensible a la temperatura y a la humedad. Es por lo tanto normal que medidas realizadas en condiciones meteorológicas distintas sean notablemente diferentes.